Bueno, esta es vuestra casa, así que es un poco raro, ¿no? Dar la bienvenida a la que es casa de uno. ¿Te imaginas que llegas a tu casa y te dicen bienvenido? Te dirías como, si es mi casa, ¿cómo? Pero está guay, ¿no? Sentirse bienvenido en tu propia casa también. Entonces, te invito a que te pongas de pie. Quiero poner un ejemplo. Necesito 2 voluntarios, por ejemplo, Leticia y Lidia. Lidia dirá, ¿siempre me cogen a mí? Sí. Pasar aquí delante, por favor. Sí. Vale. Imaginaros que Lidia lleva una taza de café, ¿vale? Y ellas van caminando por la casa, por la calle, ir caminando y os chocáis. Ir caminando y os chocáis. ¡Anda! Se le ha derramado todo el café, está caliente, le quema. Vale, ¿por qué? Mira, hay 10 euros, ¿los puedes coger? No sé de quién son, pero son de Samu. ¿Por qué se le ha derramado el café a Lidia? Podríamos pensar, porque se han chocado, ha sido culpa de Leti, ¿no? Podríamos decir, porque Lidia iba despistada. Pero el factor crítico es ¿por qué se ha manchado de café? Porque llevaba café. Si hubiese llevado agua, se hubiese derramado agua. Si hubiese llevado Fanta, se hubiese derramado de Fanta. Entonces, gracias chicas, os podéis sentar, un aplauso. ¿Cuál es la enseñanza en esto? Porque vi un vídeo esta semana sobre esto y me impactó, y tú dirás, ¿qué tontería de hora que te haya impactado que se haya manchado de café? Pues me impactó porque decía, se ha manchado de café porque llevaba café. Y eso pasa con nosotros. En nuestras vidas tenemos cosas dentro. Podemos tener alegría, podemos tener amargura, podemos tener tristeza. Y cuando viene una situación complicada es lo que sale. O sea, a ella se le ha caído el café porque llevaba café. Si hubiese llevado agua, como hemos dicho, hubiese derramado agua. Entonces la pregunta es, si yo choco con algo en la vida, ¿qué va a salir de mí? ¿Qué va a salir de mí? Pues ¿sabes qué? Dios quiere coger eso que tú tienes dentro y lo quiere transformar. Que tu tristeza se transforme en gozo, que tu amargura se transforme en libertad, que tus miedos e inseguridades se transformen en seguridad y en confianza. Y todo eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora tú tienes que dejar que Dios trabaje en tu vida. Él está deseando hacerlo porque Dios te ama más que nada. Así que ponte de pie, vamos a alabar al Señor, vamos a darle gracias, vamos a decirle que sí, Señor, tú puedes entrar en nuestra vida y tú puedes transformar lo que hay dentro de nosotros. Amén. Señor, te damos la bienvenida a este lugar, esta es tu casa, queremos adorarte, queremos darte toda la gloria. Señor, queremos entregarte nuestras vidas, Señor, y adorarte con todo lo que somos. Muchísimas gracias por tu amor. Amén. Cuando llegara el Mesías le iba a dar la interpretación correcta de la ley, ¿vale? Ellos tenían una interpretación, que era la que daban los rabinos, pero pensaban que Cristo iba a dejar a un lado el haz esto y no hagas lo otro, y le iba a llevar a la intención original de Dios, ¿vale? En realidad eso fue así, y el Sermón del Monte es un ejemplo de ello. Oísteis que fue dicho, pero yo digo. Sin embargo, los judíos hoy todavía siguen esperando eso. ¿Qué pasa? Que como tienen los ojos velados, cuando rechazaron a Jesús, rechazaron también su enseñanza. Entonces nada de esto les vale a ellos, pero en realidad Él cumplió eso que esperaban los rabinos judíos. Él lo cumplió, porque Él quitó el velo y Él nos reveló cuál era la intención de Dios al dar la ley, ¿vale? Entonces vamos a hablar en el capítulo 6 de Mateo de las 3 disciplinas cristianas, y esto no es algo doctrinal, yo lo he puesto así porque habla de 3 cosas en este capítulo, ¿vale? Empezamos leyendo Mateo 6 en el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto.
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hasta ahí. La primera parte de este capítulo nos habla de dar, y más en concreto nos habla de dar limosna. En el versículo 1, Jesús nos da la clave de la que vamos a hablar en las 3 disciplinas cristianas, ¿vale? Una es dar, la otra es orar y la otra es ayunar. Pero la clave de todo está en el versículo 1. Es lo que tiene que gobernar nuestras acciones, ¿vale? La palabra griega para limosna es lo mismo que para justicia. Es la palabra griega elimosinen, tiene la misma raíz. ¿Qué entiendo yo en esto? Que cuando Cristo nos habla de que estamos haciendo caridad o estamos haciendo una obra de dar limosna, estamos haciendo justicia, ¿vale? Y eso es muy importante, que el Señor equipara nuestra obra con hacer justicia a alguien que la necesita. Amén. Pero se nos presenta un problema y que abundaba mucho en la época de Jesús, y es la necesidad de ser vistos por los demás, ¿vale? Lo dice en el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. En Mateo 5,16, no hace falta que lo busquéis, os lo digo, porque es un versículo muy conocido, dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, de lo que Cristo nos está hablando es de que cuando hacemos una obra de justicia o una obra de caridad, lo hacemos para glorificar a Dios, para que la gente vea algo de Dios en nosotros. Es algo que es muy humano, nos gusta ser vistos por los demás, nos gusta hacer algo bueno y que se nos reconozca. Pero Jesús aquí nos dice que nos guardemos de eso, y lo vamos a ver más adelante el porqué. La consecuencia de no hacerlo con la motivación correcta es que no hay recompensa de parte de Dios. Todas las religiones tienen en sus buenas obras o en parte de su ceremonia el dar limosna. De hecho, es uno de los 5 principios del Corán, el dar a los pobres, pero no hay recompensa de parte de Dios. ¿Hay recompensa de parte de los hombres? Sí que lo puede haber. De hecho, tú puedes hacer algo para que los demás te vean y te lo reconocen. Pero lo que tenemos que buscar es la recompensa de parte de Dios. Y en los versículos 2, 3 y 4 lo vamos a explicar, lo que quiere decir Jesús con esto. En el versículo 2, cuando dice no hagas tocar trompeta, tiene 2 significados, ¿vale? El primero se refería a la forma que tenían los cofres donde se echaba la ofrenda, que eran de cuello estrecho y base ancha, con la forma de una trompeta. Esto servía para que los ladrones no pudieran meter la mano, porque echaban el dinero por una ranura pequeña y caía en el fondo que era grande. Así evitaban que la gente robara. Pero también el sonido que hacían las monedas al caer, cuando se echaba mucho, llamaba la atención de la gente. Y muchos de los fariseos usaban esto para que la gente los viera. Entonces echaban muchas monedas. Pero si te das cuenta, Jesús solo se fijó en una persona, que era en una viuda que echó lo mínimo que se podía echar, 2 cuadrantes, o sea, nada, 2 céntimos, 5 céntimos. Pero él se fijó en eso, ¿por qué? Porque estaba viendo su corazón. Y también puede referirse a no hacer sonar trompeta y a llamar la atención de los demás. Mirad lo que estoy haciendo, mirad qué bueno soy, que estoy dando mucho. Había diferentes cofres donde se echaban ofrendas para muchas cosas. Y algunos de los fariseos, de los gobernantes espirituales de aquella época, llamaban la atención de la gente para decir, este es un buen hombre, porque este ha echado tanto, este ha dejado tanto para los pobres, tanto para el mantenimiento del templo. Cuando habla también de hipócritas, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Cuando habla de hipócritas se refería a los actores griegos de aquella época, que se llamaban hipócritas. ¿Por qué? Porque representaban un papel o se ponían una máscara. Y eso lo puedes trasladar a tu vida. ¿El hipócrita cuál es? El que se pone una máscara, dice o hace algo y su intención es la contraria. Y tenían su recompensa, como dice Cristo aquí, su recompensa por parte de los hombres era el aplauso final cuando acababa la función. Versículos 3 y 4.
Y a mí me ha llamado la atención siempre lo de la mano derecha y la mano izquierda, y he buscado el porqué. Pues bien, encontré los escritos de Hillel, que era uno de los rabinos más famosos de la historia de Israel, y era el abuelo de Gamaliel, el maestro de Pablo. Y Hillel decía que la mano derecha te representa a ti y a tu buena acción, y la mano izquierda representa la buena opinión que tú tienes de esa acción que has hecho. Entonces, Cristo dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Por qué? Porque así evitas la tentación de acariciarte a ti mismo, de decir qué bueno soy o qué bien lo he hecho. En aquella época era un tiempo donde muchos de los fariseos, y creo que algunos lo harían con intención sincera, predicaban mucho o hablaban mucho sobre el dar a los demás. Y aquello se había convertido en un acto tan rutinario, y creo que es al fondo de lo que quería ir Jesús con esto, que se convierta en un acto tan rutinario que no te afecte al orgullo, sino que el dar para ti sea algo tan natural como el recibir o como el comer, y no sea algo en el que tú te puedas regodear y decir qué bien lo hago. Porque una de las bases de la salvación es que no es por obra, es por gracia de Dios, por medio de la fe. Entonces, por muchas buenas obras que hagas, por mucha buena opinión que tú tengas de ti mismo, delante de Dios, dice la Biblia que es como trapos de inmundicia. Porque si lo haces con esa motivación o con ese corazón, no vale de nada. Tu motivación tiene que ser que glorifique la gente a Dios, viéndote a ti hacer algo que Él quiere que hagas. Glorificar a Dios y ayudar a alguien que lo necesita. Esa es la justicia que viene de parte de Dios, ¿vale? ¿Y cuál es la recompensa de Dios por los actos de justicia? Porque dice que hay una recompensa. La mayoría de las veces cuando pensamos en recompensa pensamos en algo material, ¿verdad? Si hago esto, Dios me va a recompensar, Dios me va a bendecir con algo material. Pero no siempre es así. Y el peligro que hay es que a veces no nos damos cuenta de la recompensa de Dios. ¿Por qué? Porque la ignoramos. Nosotros esperamos que Dios nos bendiga con dinero, con un trabajo, con un iPhone, con lo que sea. Pero vamos a leer el Salmo 41, y buscando el Salmo 41, el versículo 1. ¿Lo tenemos? Muy bien. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. O sea que la recompensa por parte de Dios puede ser que te esté librando de algo de lo que tú no te das ni cuenta. El pueblo de Israel en el desierto, 40 años en los que no pasaban frío, no pasaban calor, no se les gastaban los zapatos, y sin embargo ellos se quejaban, y era la recompensa de Dios para su pueblo. Y quizá tu recompensa puede ser que todo el mundo esté hecho polvo en mitad del verano, que haya mucho calor, y tú tengas una fuerza que no sabes de dónde viene, y puede ser recompensa de Dios. Puede ser la sabiduría al tomar una decisión. No sé, hay muchas recompensas de parte de Dios y quizás a veces las ignoramos porque nosotros esperamos otra cosa. La recompensa no siempre es algo material y casi siempre suele ser algo espiritual. Y Pablo creció en esa cultura, y si os dais cuenta en las cartas de Pablo, él habla mucho de dar, habla mucho del agradecimiento, habla mucho de vivirse por los demás, incluso de dar económicamente. El capítulo 4 de Filipenses, si lo queréis apuntarlo y leerlo luego, habla de eso, de la generosidad de los filipenses al dar a otras iglesias que estaban pasando necesidad. Pero como he dicho antes, Pablo creció en la cultura de Hillel y Gamaliel, que era el nieto de Hillel y el maestro de Pablo. Uno de los versículos principales de la enseñanza de Gamaliel está en Deuteronomio 15, el versículo 11. Si queréis buscarlo, os doy tiempo. Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. De hecho, se decía que cuando iban a comprar al mercado, Gamaliel siempre apartaba la mitad de lo que compraba para dárselo a los pobres. Hay un pueblo al que Pablo le predicó que eran los esenios,
y dentro de sus leyes había una que era apartar 2 días de salario para dárselo a los pobres. O sea que en aquel tiempo era algo que estaba bien visto y era algo cultural, pero también era algo que se podía convertir en liturgia o que se hacía para ser vistos por los demás. Entonces, resumiendo este primer punto, esto no nos hace cristianos. O sea, el dar a los demás, el orar, el ayunar no te hace cristiano, pero sí que debe ser consecuencia de ser un cristiano. Y de hecho, date cuenta que Cristo dice: cuando pues des limosna, cuando ores, cuando ayunes, o sea que lo presupone que ayunes. No dice si ayuna o si ora o si das limosna, sino cuando lo hagas, porque se supone que un cristiano debe hacer eso. Un cristiano tiene que hacer actos de justicia. Un cristiano está para establecer la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Amén. De hecho, las buenas obras no te hacen cristiano, como te he dicho, pero, como dice Efesios 2:10, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras tienen que ser una manifestación de tu fe. Amén. Vamos a pasar al segundo punto, que es la oración. Estamos en Mateo 6, ¿vale? A partir del versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, la oración seguramente es el eje sobre el que debe girar tu vida. Si eres cristiano, la oración tiene que ser el centro de tu vida, porque es el motor de un cristiano. Pero también es el área sobre el que más ceremonias o liturgias se han hecho. De hecho, la Iglesia Católica, el Padre Nuestro, ¿cuántas veces los puede repetir? Ha hecho algo mal, va a confesarte y ¿qué te dice? 16 Padres Nuestros y ya está, y eres perdonado. Pero tenemos libertad en Cristo. La libertad en Cristo, ¿qué significa? No quiere decir que todo vale, pero sí que tú puedes acceder confiadamente al trono de la gracia. O sea, cuando te pones a orar, no tienes que repetir estas palabras, ni las palabras que tú escuchas en la iglesia. Tienes que ir tal como eres. A veces vas medio quejándote delante de Dios, y no digo que esté mal, no está mal. A veces no entiendes y necesitas que Dios te aclare lo que ha pasado. Otras veces vas y, como he dicho antes, te quedas en silencio. No hay una forma correcta de orar. Ninguno sabemos orar como conviene, ¿verdad? Pero Jesús nos habla muy claramente de lo que no es orar, y es la palabrería. O sea, no es que digo las palabras mágicas y Dios se manifiesta delante de mí. No froto una lámpara y aparece el genio y me dice qué quiere. Porque repita esto que hay aquí, no quiere decir que Dios te esté escuchando o que Dios esté ahí presente. Esto es un modelo que Jesús dejó, y ahora lo vamos a ver. Pero tú lo haces con tus propias palabras, como tú lo sientes. A veces con rabia, a veces llorando y otras veces con alegría. Una pregunta que digo: ¿se puede entrar en la presencia de Dios cuando uno está haciendo las tareas del día a día? ¿Se puede estar orando mientras está haciendo las cosas diarias, aunque tenga gente alrededor? Sí, no tienes que esperar al miércoles al culto de oración, ni a venir el domingo a la iglesia. Tú lo puedes hacer en cualquier momento, porque por eso Cristo murió, para que tengamos acceso al Padre en cualquier momento. No tienes que esperar al día de la expiación, que era lo que esperaban todos los años los judíos. O sea, el día en el que el sacerdote entraba a pedir perdón por los pecados del pueblo.
Tú lo puedes hacer en cualquier momento y a cualquier hora. Porque para Dios el lugar secreto no es tanto un espacio físico como el corazón, ¿vale? Tengamos esto en cuenta. Es bueno tener un lugar donde apartarte para orar y todo eso, pero yo creo que Jesús aquí estaba hablando más bien del corazón. Ora en secreto, en tu corazón, al Padre. No para ser visto de los demás, ni para que los demás escuchen lo que tú dices o lo que bien hablas, sino para que te escuche Dios y vea cuáles son tus peticiones. Y no se refiere tanto a que tienes que tener una habitación en tu casa, sino a que busques un momento en el que estés a solas, tú y Él. Y eso puede ser mientras estás cambiando una rueda, o puede ser a las 4 de la mañana cuando te despiertas y no puedes dormir. Da igual. Y la oración tiene que empezar a ser algo cotidiano para ti. Hablamos de una relación de confianza entre tú y Dios. Si no lo hace algo cotidiano, no hay confianza. Porque tú no confías en aquella persona que ves una vez al mes, ¿vale? Vas a comprar al Carrefour una vez al mes, tú no confías en la cajera. Pero sin embargo, si vas a la tienda de tu barrio y estás todos los días comprando, al final se establece una relación de confianza y te pregunta por tu familia y establecéis un vínculo que no lo estableces con alguien que ves muy de vez en cuando, como puede ser un domingo a la semana. ¿Entendéis lo que quiero decir? Creo que Job resume perfectamente el espíritu correcto al hacer la oración algo cotidiano, porque Job tenía siempre presente a Dios cuando le iba bien y no se olvidó de Él cuando le iba mal. Sin embargo, la mayoría de nosotros no nos acordamos de Dios cuando nos va bien y nos acordamos solamente cuando nos va mal, para exigir la ayuda a Dios, ¿vale? Si vemos la vida de Job, él siempre tuvo presente a Dios, tuvo sus momentos de lucha, de duda, pero nunca lo negó. Y tanto en las buenas como en las malas dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová para siempre. Vamos a ver un poco el modelo que Cristo nos enseñó. Y creo que es el modelo en el que tú te tienes que centrar para poder orar como al Padre le agrada. Hay cosas que son inamovibles, que es tener un corazón agradecido, buscar la voluntad de Dios. Y aquí quiero decir una cosa. Nosotros tenemos una voluntad también, lo sabemos, ¿no? Tenemos voluntad para hacer las cosas. Nuestra voluntad en muchas ocasiones es buena y también agradable, pero nuestra voluntad nunca puede ser perfecta. ¿Por qué? Porque tenemos una mente limitada, porque no podemos entender el contexto de todo lo que hay alrededor cuando vamos a tomar una decisión. Sin embargo, Dios sí. ¿Por qué? Porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Tú no. Tú puedes conocer el pasado, intuyes el presente porque lo estás viendo, pero no sabes el futuro. Entonces vas a tomar la decisión y tienes que buscar la voluntad de Dios y no la tuya, porque la tuya puede ser buena, puede ser agradable, pero nunca va a ser perfecta. Siempre puede tener algún fallo. Si buscas la de Dios, es buena, agradable y perfecta. Entonces no te vas a equivocar, ¿vale? Por eso dice: hágase tu voluntad. Después de esto, podemos pedir la provisión. No está mal pedirle a Dios cosas, nuestra provisión, pero siempre tienes que pedir en base a tu necesidad y a veces en base a tus deseos, pero no esperas que tus deseos sean lo mejor para ti. A veces deseas algo, lo pides y no se cumple y te enfadas con Dios. A lo mejor no era lo que necesitabas, pero si tú le pides a Dios la provisión que necesitas para cada día, eso sí te lo da Dios, ¿vale? Dios no te puede dar, a lo mejor no te da capricho, pero siempre te va a dar lo que necesitas en el momento, no te va a dejar desamparado. Seguimos, hablamos del pan nuestro de cada día. Después tienes que pedir perdón, siempre. Porque cuando pides perdón, también estás accediendo a que tu corazón perdone. Pide perdón y perdona tú. Y eso habla de un corazón sano delante de Dios, habla de un corazón limpio. Y un corazón en el que Dios puede obrar y Dios puede conceder esas peticiones que tienes. Y no nos metas en tentación. Después de todo eso, también puedes pedir protección para las tentaciones. Vale, es nuestro hábito de orar
me había perdido. Es nuestro hábito de orar lo que nos protege frente a la tentación diaria. El Salmo 91 empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay un requisito si quieres tener la protección de Dios, que es de lo que habla el Salmo 91, es habitar. No ir de vacaciones o ir cada domingo al abrigo de Dios, sino habitar. Eso habla de todos los días. Tú tienes que estar en comunión con Dios todos los días y entonces Dios te podrá proteger. Escuché una predicación de Dante Gebel que decía que es como una conversación de WhatsApp. Entonces, si tú normalmente estás hablando por WhatsApp con Dios, cuando tú necesitas algo, casi siempre Dios te va a aparecer en línea. Pero si vas una vez al año o una vez cada 6 meses, a veces Dios no contesta. Y hay momentos en los que necesitas la contestación de Dios en el momento, porque es una situación límite. Y hablaba de que a él le pasó una vez con su mujer, creo que era, que iban conduciendo e iban a tener un accidente. Y lo único que le dio tiempo a decir a su mujer fue: Señor, ayúdame. Y en vez de tener el accidente, el coche se fue, pero no le pasó nada. Y eso le hizo a él reflexionar. Dice, si nosotros no hubiéramos tenido una relación correcta, una relación cercana con Dios, ¿Dios hubiera contestado en ese momento? ¿O Dios hubiera tardado en contestar? Entender el ejemplo que os quiero poner. Para que tengamos claro que una relación fluida con Dios necesita ser algo del día a día. Y entonces Dios está disponible para ti, ¿vale? Pero cuando nos decidimos a orar se levantan muchos impedimentos. Y uno de ellos, no sé si me pasa a mí solamente, pero creo que le pasa a mucha gente, es que cuando tú te decides a ponerte a orar, me tengo que poner en comunión con Dios, me tengo que poner a orar. La oración es el mejor somnífero que hay. Y entender lo que quiero decir con somnífero. A lo mejor tú te has levantado y has dormido 14 horas y estás fresco, estás nuevo. Me voy a poner a orar y te da sueño. ¿Te ha pasado? Pero te pasa por la noche, te pasa al mediodía y te pasa por la mañana. Aunque hayas descansado, aunque estés de vacaciones y no tengas nada que hacer, te pones a orar y te da sueño. Otra de las cosas que pasa es los despistes. A veces te pones a orar y una mosca se convierte en el centro del universo. Y no existe nada más que esa mosca que está pasando, que no la habías visto hasta el momento de ponerte a orar. O en ese momento te acuerdas de que tienes que mirar Instagram porque sí, porque lo tienes que mirar. A ver lo que ha pasado. ¿Es así o no es así? Yo te hablo de lo que me pasa, me ha pasado y seguramente me pasará. Que todo eso son impedimentos que luego te pones a pensar y dices, ¿y esto por qué me ha pasado a mí? Si soy capaz de pegarme 2 horas viendo un partido de fútbol sin pestañear, o me hago un maratón de 14 horas del Señor de los Anillos y no me aburro, y a los 5 minutos de orar digo que se acabe ya, que llevo 2 horas. Entonces, entendés que hay una parte espiritual también, y que se van a levantar impedimentos, porque en realidad nosotros no queremos orar, no es nuestro deseo orar, y hablo de nuestra parte humana, no queremos orar. Hasta que no lo vemos como una necesidad, como algo necesario para nosotros, no podemos vencer esos impedimentos que se levantan, ¿vale? Tenemos que verlo como una alegría. Si se convierte en una liturgia, como hablaba al principio, te va a aburrir, porque si sabes lo que va a pasar, yo voy a... En los últimos tiempos he tenido que ir a algunos entierros que han hecho los católicos y ya sabía lo que iban a decir, ya sabía lo que... ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo, siempre es el mismo orden, siempre se repiten las mismas palabras y se repiten rutinariamente y ya está, y nos vamos. Eso no es lo que quiere Dios, eso no es una relación correcta con Dios en el área de la oración. Al principio te va a costar, como cuando empiezas a hacer ejercicio, ¿qué sale? Agujeta. ¿Y cómo se quita la agujeta? Haciendo ejercicio. Cuando llevas 4 meses con la pierna escayolar y empiezas a andar, ¿te cuesta? Cuesta. Pero si sigues haciéndolo, al final la pierna se habitúa otra vez y andas normal. Pues eso pasa con la oración. Todas estas cosas que se levantan, que son impedimentos, se quitan cuando ya lo conviertes en un acto cotidiano de tu vida, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo que siempre me ha gustado de lo que es el poder de la oración. No sé si sabéis quién era Jonathan Edwards. Era un predicador
de mediados del siglo XVIII, uno de los predicadores más famosos de la historia, que tiene un libro que no sé si lo habéis leído o no, pero que es buenísimo, Pecadores en manos de un Dios airado. Pero aparte de dar tanta caña como daba, luego con sus hijos pasaba mucho tiempo con ellos. Todas las noches, él tenía 11 hijos, ¿vale? No había tele en aquel tiempo, estamos hablando de mediados del siglo XVIII. 11 hijos. Todas las noches hablaba con todos ellos, se reunía con ellos en el salón y se ponía a hablar con cada uno preguntándoles cómo le había ido el día y todo eso. Y después oraba por cada uno de ellos personalmente y pronunciaba una bendición especial para cada uno, ¿vale? En el año 1900 se hizo un estudio sobre los descendientes de Jonathan Edwards y encontraron que en la descendencia de este hombre había producido 300 predicadores, 13 escritores de gran éxito, 13 presidentes de universidad, 65 profesores universitarios, 100 abogados y un decano de una facultad de Derecho, 30 jueces del Tribunal Supremo, 56 médicos y un decano de una facultad de Medicina, 3 senadores de Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos. Esto es de su descendencia, o sea, de sus nietos, tataranietos, etcétera. Para que veáis el poder de la oración de una sola persona. Él oraba cada día por su hijo y por los hijos de su hijo. Y mira lo que produce la oración. Entendamos que nuestra oración no solamente nos afecta a nosotros, afecta a toda nuestra área alrededor. Hijos, amigos, familia, conocidos, incluso gente que no conocemos. En el culto de oración muchas veces oramos por gente que no conocemos. Y luego nos dice, esta persona ha salido del coma. Y esa persona podía estar en Nicaragua y ha salido del coma. Y yo creo que es el poder de la oración, no creo en las casualidades, creo que es por eso. Y vamos al último punto, que seguro que a alguno no le gusta, el ayuno. ¿Vale? Seguimos en Mateo 6 y vamos a leer el versículo 16, 17 y 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, no hay diferencia, esto es lo primero que quiero decir, no hay diferencia entre el ayuno del que podemos hablar aquí con el ayuno que te puede mandar el médico. El ayuno, es privarse de comer. Salen ayuno, en estos tiempos salen ayuno de todo. Estoy ayunando de tele, estoy ayunando de... Eso no es ayuno. El ayuno es privarse de comer, ¿vale? No lo digo yo, es porque lo dice el diccionario. Eso es. Ahora, el ayuno que te manda un médico, pues vale, la gente deja de comer y ya está. Pero tiene una parte espiritual también. Y el ayuno, cuando lo enfocas en la parte espiritual, es que pones toda tu atención en Dios. O sea, le estás diciendo a Dios, no necesito nada si estoy contigo, ni siquiera comer. Eso no quiere decir que no vayas a comer en toda tu vida. Quiere decir que hay épocas en las que tú decides personalmente ayunar y decirle a Dios, necesito tiempo contigo, necesito estar a solas porque tienes un problema o simplemente porque quieres pasar tiempo con Él, ¿vale? Y hay una cosa que yo he escuchado y he leído en los últimos tiempos y creo que es un error. No estoy en posesión de toda la verdad, pero yo creo que es un error. Porque yo he escuchado y he leído mucho que el ayuno es algo que pone Dios en ti y Dios te tiene que dar la gracia. Y eso en parte puede ser verdad, pero he visto que la mayoría de las veces se usa como excusa. Como tengo hambre, pues es que Dios no me ha dado la gracia. Pero es que el ayuno cuesta. Y ayunar cuesta, a veces cuesta mucho. Pero es que ayunar es negarte a tu apetito, negarte a tus deseos. Te va a dar hambre. Es que si no, no puedes ayunar nunca, porque seguro que te va a dar hambre. Y eso no quiere decir que no tenga la gracia de Dios para ayunar. Quiere decir que a veces tienes que hacer un sacrificio y aguantar. No aguantar hasta que llegue la ambulancia, sino aguantar ese deseo que tienes. Y muchas veces se pasa el momento. Tengo hambre, pero Señor, dame la gracia para poder aguantar. Y Dios te la da. Ahora, si lo que dices es,
tengo hambre, pues voy a comer. Eso no quiere decir que no tenga la gracia de Dios, quiere decir que lo estás buscando como excusa. Por eso Pablo dice que nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va fortaleciendo. Como se nos ha dicho tantas veces, y Manuel repite mucho, ¿qué perro estás alimentando? ¿La carne o el espíritu? Pues el que más alimenta es el que más va a tirar de ti. Si no ayunas nunca, no esperes tener la gracia de Dios para estar 7 días sin comer. Tiene que ser algo paulatino también. Empieza ayunando un día, luego 3 días, luego una semana. Pero no tires la toalla porque Dios no te ha dado la gracia, sino empieza entrenando tu cuerpo y entrenando tu espíritu para poder ayunar, poquito a poco. No esperes hacer un maratón si has entrenado una semana solo, porque no vas a poder. Y eso al final lo que hace es que nosotros mismos nos condenamos. No sirvo para nada, no valgo para Dios, no soy capaz ni de dejar de comer, y ahí el diablo actúa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tema del ayuno. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir entrenando el cuerpo y el espíritu, y en el momento que nos cueste, lo primero que tenemos que hacer es pedirle ayuda a Dios. Y si ya vemos que no podemos, pues ya está, pues lo deja. ¿Qué va a hacer? En segundo lugar, como dice Cristo en el versículo 18, es un acto íntimo entre nosotros y Dios. No tenemos que proclamar que estamos ayunando. No tenemos que decirle a todo el mundo que estamos ayunando con cara de pena y que el aliento no huela, que es lo que suele pasar. Es algo entre tú y Dios. Y si has decidido ayunar, cuanto menos gente lo sepa, mejor. Eso no es que te pregunten qué te pasa y tú no, lo puedes decir, pero no lo vayas proclamando, como hacían los hipócritas, que dice la Biblia. Tiene que ser algo íntimo entre tú y Dios. Y, en tercer lugar, nuestro ayuno debe tener un objetivo. Si tú ayunas porque sí, o ayunas porque lo está haciendo el vecino, normalmente te va a costar más que si tienes un objetivo claro. Estoy ayunando, ¿por qué? Porque necesito que Dios me hable para tomar la decisión si cojo este trabajo o no. Estoy ayunando porque, no sé, porque voy a tener un hijo y quiero que venga bien. Tienes que tener un objetivo y centrarte en él. Y vamos a ver algunos de los motivos por los que debemos ayunar, ¿vale? Hay muchos motivos, pero yo he apuntado 4 motivos, que creo que son los principales. El primero tiene que ser oír la voz de Dios. Y creo que ese engloba a todos los demás. El primer motivo por el que uno ayuna es oír la voz de Dios, claramente. La voz de Dios es como el conductor de un coche. Si tú dejas el coche solo, tardará más o tardará menos, pero se va a estrellar. Ahora, si lleva un conductor, el conductor esquiva, el conductor hace las curvas y el conductor sabe a dónde tiene que ir. Pues la voz de Dios es el conductor y tú eres el coche. Como consecuencia de tener un encuentro con Dios y escuchar su voz, vienen las demás razones. La segunda es para pedir protección de Dios ante nuestros enemigos. Y voy a poner un ejemplo que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 3. Vamos a leer ahora. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces, cuando estamos ante un peligro, ¿cuál es el primer impulso nuestro? Pelear, hacer frente, buscar una solución. Me pasa esto, tengo que buscar la solución a este problema. Pero casi siempre buscamos a Dios cuando ya no nos queda otra alternativa. Primero lo intentamos nosotros y ya como último recurso está Dios, cuando ya estamos con el agua al cuello. Sin embargo, Josafat
no hace nada. Fíjate lo que hace. Humilló su rostro, y humillar su rostro quiere decir que él le dijo a Dios: yo no sé qué hacer, yo no sé cómo hacerlo, no tengo tanta sabiduría como para pelear contra esta gente, ¿qué hago? Consultó a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hemos dicho antes que el ayuno es algo íntimo, pero a veces el ayuno también es colectivo. La ciudad de Nínive se arrepintió porque ayunaron hasta los animales, o sea, no comió nadie, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni animales, y por eso Dios los perdonó. A veces hay ocasiones en las que el ayuno tiene que ser algo colectivo, para que Dios vea un arrepentimiento general, ¿vale? Y la respuesta de Dios, seguimos en 2 de Crónicas 20, versículos 14 y 15. Dice: y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué pasa? Que él no sabía cómo hacerlo, y Dios le dijo: no te preocupes, que yo soy el que pelea. Amén. Si lees el libro de Nehemías, Nehemías hizo lo mismo. Se cubrió de cilicio, ayunó, y llega un momento en el que le tiene que hablar al pueblo, y creo que en Nehemías 4:20 dice: vuestro Dios peleará por vosotros. O sea, juntaos todos, con vuestros hijos, con vuestras hijas, con vuestros hermanos, todos, vuestro Dios peleará por vosotros. Esa es una de las consecuencias del ayuno. Dejamos en manos de Dios el problema y Dios acude al rescate, porque Dios ve el sacrificio, Dios ve que tú en realidad estás poniendo su voluntad por encima de la tuya, que tú te estás humillando y diciendo: yo puedo ser muy listo, puedo tener todos los títulos universitarios que quiera, pero en esta situación no sé qué hacer. Y ahí es donde viene la sabiduría de Dios. Amén. Tercero, precisamente, sabiduría para tomar decisiones. Cuando estamos ante una decisión importante en nuestra vida, en medio de tu cabeza se levantan muchas voces, muchas. La voz del miedo, la voz de la prudencia, la voz de tus deseos. El diablo se mezcla entre todas esas voces: hazlo ya, no lo hagas, y dices: ¿qué hago? Es que no sé qué hacer. Y esos son buenos momentos para ayunar, porque al ayunar la única voz que quieres escuchar es la de Dios. Al ayunar te apartas de todo y dices: Señor, háblame, porque no sé qué decisión tengo que tomar. En el libro de los Hechos se menciona en muchas ocasiones que la Iglesia ayunaba cuando tenía que tomar una decisión. Por ejemplo, Hechos 13:3, dice el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra a las que les he encomendado. Y luego dice: después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Se habla mucho de que la Iglesia ayunaba antes de tomar una decisión. Enviar misioneros, antes de, cuando estaban perseguidos por los romanos: ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? Siempre lo primero que hacían era ayunar, porque ahí Dios tomaba el control. Se apartaban y escuchaban solo la voz de Dios. En medio del ruido diario es muy difícil que tú escuches la voz de Dios. A veces necesitas apartarte. Y la cuarta razón es liberarnos de la incredulidad. Hay una frase muy común, una frase que hemos escuchado mucho, y de hecho la dijo Cristo, que es: este género no sale sino con ayuno y oración. Pero eso no quiere decir que cuando tú ayunas y oras ya tienes poder para echar fuera demonios. Porque si lees, no vamos a leer porque es un poco largo toda la historia, pero bueno, los discípulos están intentando echar un espíritu sordo y mudo de un muchacho y no pueden. Y el espíritu lo revolcaba, lo echaba y casi lo mataba. Y ellos no podían. Entonces llega Cristo y ¿qué les dice? Lo primero que les dice: generación incrédula. Generación incrédula. Y ahí está la clave de ese pasaje. Y cuando Cristo dice: este género no sale sino con ayuno y oración, no se estaba refiriendo al demonio, se estaba refiriendo a la incredulidad de los discípulos. Porque dice que al que cree todo le es posible. Y antes de eso, Él les había dicho que les daba poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos. No era para echar fuera cierto tipo de demonios, sino todos.
tenemos autoridad para todo. Lo que pasa es que si no creemos, es muy difícil que Dios actúe en nosotros. Cuando Cristo dice, este género no sale sino con ayuno y oración, está hablando de que tienes que ayunar y orar para fortalecer tu fe y para poder creer en todo lo que Dios te ha dado. Amén. Cuando ayunas, estás en comunión íntima con Dios y tu fe va creciendo cada día. Eso solo puedes experimentar si ayunas. Yo te lo puedo decir, pero si tú no lo haces, no lo vas a experimentar. Entonces, ¿por qué Cristo usó estas tres cosas? Porque yo creo que son la base de la vida cristiana. Un cristiano se distingue ¿en qué? Que un cristiano ora, un cristiano ayuna y un cristiano se da a los demás. Luego hay otro tipo de disciplina, otro tipo de cosas, leer la palabra, todo eso. Pero la base de tu vida tiene que estar en la comunión con Dios. Y la comunión con Dios la consigues cuando pasas tiempo con Él. Por eso había pedido esa canción. Y os quería pedir, yo ya he terminado la palabra, quería que fuera algo corto, entonces si puede subir la alabanza, pero os quería pedir, y me lo pido a mí también, y esto no es para que se lo digáis a nadie, ni que vengáis a mí y me lo digáis la semana que viene. Os quería pedir que a vosotros mismos os retarais a empezar a orar, a ayunar y a empezar a dar a los demás. Y que tú mismo veas el cambio en ti. No lo tengo que ver yo, no lo tiene que ver nadie porque he dicho estas palabras hoy y dentro de un mes a ver cómo estamos, sino mira tú cómo está tu vida dentro de un mes si haces esto. Te aseguro que no tienes nada que perder. No vas a perder nada si empiezas a orar, si empiezas a ayunar y a buscar a Dios. Lo único que te pueden venir son cosas buenas. Y vas a ver cómo cambia tu carácter, vas a ver cómo cambian tus relaciones con los demás, te vas a encontrar con más fuerza, te vas a encontrar con más paz. Todos los frutos del Espíritu se van a ver en ti. Obra de la carne o frutos del Espíritu. Si estás alimentando tu carne y no oras, no ayunas y vas tirando con venir a los cultos, es muy difícil. Y lo vas a ver en tu vida, cada vez te vas a ir apagando más y te vas a sentir, porque a mí me ha pasado en muchísimas ocasiones, me he sentido como un hipócrita. Cuando Cristo habla de los hipócritas, yo me he sentido así un montón de veces, porque he visto que hacía una cosa y en realidad mi corazón estaba haciendo otra. Y había tomado esa decisión en mi corazón. Entonces, ¿por qué no tomas esa decisión? Tú tienes la voluntad para decidir. Por ejemplo, el tema del ayuno solo se mandaba en el Antiguo Testamento. Se mandaba que se ayunara un día antes del día de la expiación. Pero en el Nuevo Testamento no hay un mandato. Cristo lo presupone. No hay un mandato de ayunar. O sea, Dios no te va a maldecir, ni Dios se va a alejar de ti porque no ayunes, pero te vas a perder muchas de las bendiciones de Dios si no ayunas. Y hay cosas que solo se alcanzan cuando pasa ese tiempo de comunión con Dios. Entonces, Dios no tiene favoritos, eso sí es verdad, pero como dice el libro de Marco Brunet, tiene íntimos. No esperes ser un íntimo de Dios si no haces un sacrificio por Él, en pasar tiempo con Él, si no te niegas a ciertas cosas y apartas tiempo para Él. Así Dios no puede darte todas las bendiciones ni puede explotar todo el potencial que tú tienes. ¿Amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie?